Historias de Melk, la historia a grosso modo. Octubre de 1096. 15.000 cuerpos siembran el desfiladero de Dracón. Un camino boscoso, serpenteante, rodeado de colinas. Son todo hombres. Parece un ejército, pero en realidad no lo es. No llevan ni espadas, ni escudos, ni caballos. Van armados con martillos, azadas, hoces. Estos pobres desgraciados son campesinos, artesanos, en su gran mayoría franceses. Pero su sepultura está muy lejos de Francia. Sus cuerpos alcanzados por flechas han ido a morir a la península de Anatolia. Soldados turcos selyúcidas rematan a los que quedan vivos. Los campesinos que huyen están siendo masacrados por la caballería turca. Esto que estáis viendo se conoce como la batalla de Cibetot. Pero a esto no podemos llamarlo batalla. En una batalla luchan dos ejércitos. Lo que ha ocurrido aquí ha sido una matanza. Y para entenderla hay que irse un año atrás. Soy Tony de Melk y os pido que me acompañéis a este viaje al principio de la Baja Edad Media. Vamos a ver cómo se formó una de las historias más desconocidas de las cruzadas. Probablemente la cruzada más inútil y descerebrada. Sed bienvenidos a Historias de Melk y hoy vamos a contar cómo fue la Cruzada de los Pobres. Empezamos. Para empezar vamos a trasladarnos a Clermont, en el sur de Francia. Estamos en un prado. Un hombre sube un atril y comienza a dar un discurso. Este discurso cambiará la Edad Media y se estudiará en todos los institutos. Puesto que vuestros hermanos que viven en el oriente requieren urgentemente de vuestra ayuda, y vosotros debéis esmeraros para otorgarles la asistencia que se les ha venido siendo prometida hace tanto, ya que, como habréis oído, los turcos y los árabes han atacado y conquistado vastos territorios de la tierra de Rumanía. Han ido ocupando más y más territorios cristianos, han matado a muchos, han destruido iglesias y han devastado el imperio. Si vosotros impuramente permitís que esto continúe sucediendo, los fieles de Dios seguirán siendo atacados cada vez con más dureza. En vista de esto, yo, o más bien el Señor, os designa como heraldos de Cristo para anunciar esto en todas partes y convencer a infantes y a caballeros, ricos y pobres, para asistir a aquellos cristianos y destruir a esta raza vil que ocupa las tierras de nuestros hermanos. Cristo mismo lo ordena. Todos aquellos que mueran por el camino, ya sea por mar, por tierra o luchando contra los paganos, serán absueltos de todos sus pecados. Eso lo garantizo por medio del poder que Dios me ha investido. Aquí vamos a tener que hacer unas puntualizaciones. El señor Urbano II, el Papa de Roma, ha dicho unas cositas que quizás ha metido la pata. Para empezar, ha llamado a todo el mundo, cuando su intención era llamar a los nobles. A los nobles para que fueran a luchar contra los sarracenos. Pero es que lo que he dicho, ha llamado a todo el mundo. Y se va a apuntar gente que no conviene. Y la segunda, cuando ha dicho Rumanía, se está refiriendo al Imperio Bizantino, que era la última frontera cristiana al final de Europa, en Turquía. La reacción de la gente a este mensaje del Papa es
Deus Volt. Algo así como Dios lo quiere. La gente que está en el Prado, dicen que unas 400 personas, se empieza a arrancar trozos de ropa y hacerse una cruz y se la cosen a sus camisas. La gente se ha venido muy arriba. Pero, ¿a qué viene esto del Papa? El Papa ha recibido información, han venido delegados del Imperio Bizantino pidiéndole ayuda. Porque el Imperio Bizantino, el emperador de Bizancio, no puede contener a estos turcos. Y esto al Papa le viene perfecto, porque está perdiendo, el papado de Roma está perdiendo mucha influencia en el este, en lo que se ha convertido en la Iglesia Ortodoxa. Y quiere volver a capitalizar ese poder. Quiere volver a ser el tío más importante de la Iglesia cristiana. También entiende que ya está bien de que los caballeros cristianos estén luchando entre ellos por este territorio de aquí, este territorio de allá, tener más influencia delante de su propio rey, y es que se están matando entre ellos. Lo que quiere es que se vayan allí y dejen estas luchas intestinas. Este discurso de Urbano II, que no lo he dicho pero también era francés, era un papa francés, corre como la pólvora por toda Europa. Y hay un señor conocido como Pedro el Ermitaño o Pedro de Amiens, un santón, un hombre que está como bendecido por Dios, la gente lo piensa. Es un hombre que va con su burro, con sus ropas raídas, descalzo por los campos de Francia. Él dice que ha estado en Jerusalén, que los musulmanes tratan mal a los cristianos. Y él convoca a todos los pobres para que vayan allí a Tierra Santa a luchar contra los infieles. Incluso dice que tiene una carta escrita por Dios. Un hombre de unos entre 40 y 45 años, un hombre adulto, un hombre con mucha experiencia. Y la gente lo cree a pie juntillas. Imaginad a la gente que le arrancaba pelos al burro porque creían que el burro estaba bendecido. Lo de la carta de Dios, bueno, es que la gente no puede saberlo porque la gente en estos tiempos es analfabeta. Muy poca gente sabe leer y muy poca gente sabe escribir. Y empieza a recorrer Francia y se le va uniendo gente. ¿Y por qué se le une la gente? Porque es que se ha dado un caldo de cultivo perfecto para toda esta movida. Europa en 1096 ha tenido una serie de hambrunas, sequías, peste, que la gente tiene mucho miedo. Porque, bueno, pues como digo, la gente se está muriendo de hambre. Y irse a Tierra Santa, a los lugares donde pisó nuestro Señor Jesucristo, y recuperarlos para la cristiandad, eso va a hacer... Bueno, es que también es otra. Hablan de que Jerusalén es una tierra de leche y miel. Que Jerusalén está cerca. Que bueno, no sé, andarán unos días y llegarán allí. No tienen ningún mapa para saberlo. Y claro, el perdón de los pecados. Que es que todo lo que hayas hecho será perdonado. En una época donde la gente era tan religiosa, pero religiosa a un nivel no de creer, es que era así, existía, o sea, todo era real. Para ellos todo era real.
Encima se ve que, no sé si fue un año antes o así, hubo meteoritos y la gente, el pueblo llano, creía que el fin del mundo estaba muy cerca. Que todos eran señales divinas. Y ostras, pues que te pille confesado. Mejor estar libre de pecados cuando llegue este momento, o si te mueres durante el camino, como ha dicho el Papa, serán expiados todos tus pecados. Te has ganado el cielo. Todo es un win-win. Dejarás las tierras que has estado trabajando para tu Señor, unas tierras que no están dando los frutos que deberían. Serás un hombre libre y estarás en Tierra Santa. ¿Qué más se puede pedir? Muchísima gente se une, pero estoy hablando de hombres, mujeres, niños, ancianos, familias enteras. Ocurría habitualmente lo de la venta del pánico. La venta del pánico es, como me tengo que ir deprisa, vendo todo lo que tengo por 4 chavos. Y esto, cuando yo estaba mirando el tema, me hacía plantearme, pero si mucha gente era sierva, que no podía abandonar las tierras donde trabajaban para su señor, ¿cómo se podían ir así tal cual? Pues hay varias razones. Porque no todo el mundo era siervo. Había gente que tenía sus pequeñas parcelas de tierra que las vendían de mala manera para poder sufragar el viaje. Pero aparte es que ¿quién es el noble guapo que dice: no, prohíbo que te vayas a luchar contra el infiel, porque el Papa ya ha dicho lo haya comunicado así al pueblo? A ver quién es el guapo que está en contra del Papa de Roma. Y en parte también es que les hacía un favor. Les hacía un favor porque se quitaban a gente de encima, a la que no podían mantener. Podían reorganizar el territorio. Estas fueron las razones por las que muchos nobles permitieron que sus campesinos se fueran. Os estoy hablando de campesinos, pero también habían gente de las ciudades o de los pueblos, que herreros, comerciantes, todo tipo de gente. Había también mucho delincuente, gente de la baja nobleza que tampoco tenían dónde caerse muertos, y esto les iba a servir como para ganar puntos delante de su propio rey o delante de la iglesia. Pero no penséis que esta primera cruzada solamente había un hombre que la organizaba, que era Pedro el Ermitaño. A la vez, otros hombres iban reuniendo a gente. Y uno era Gualterio sin haber, o el indigente. Gualterio era un caballero de la baja nobleza, y todo esto, aparte de ser un hombre muy creyente, le servía porque, como su apodo, el sin haber o el indigente, era un caballero que no tenía tierras. Y todo esto le iba a servir para ganar currículum. Porque a la vez que se estaba organizando esta cruzada de los pobres, se estaba organizando la cruzada de los príncipes, que era que fueran ejércitos de verdad, no grupos de personas sin ninguna experiencia militar. Pero claro, esto necesita una organización. Necesita que se reúnan los nobles, que recluten tropas, que armen a estas tropas, financiar el viaje, contratar barcos. Bueno, necesitan mucho tiempo para organizarse. Y entonces hay como 2 cruzadas paralelas. La que es la de los pobres y la de los príncipes. Y Gualterio tiene prisa y empieza a juntar a gente. Se están reuniendo a la gente de, sobre todo, lo que es el sureste de Francia y el suroeste de Alemania,
de lo que hoy es Alemania. Pensad que en esta época no es tan así, pero es para ubicarnos un poco. Gente de Suiza, gente de Austria. Pues Gualterio reúne unas 10.000, entre 10 y 15.000 personas y ya se lanza al camino. Pedro de Amiens aún quiere reclutar a más gente, aún se está moviendo por los pueblos y su grupo ronda los 40.000. Pensad que esta gente va a ir andando, van a cruzar toda Europa, no van a ir en barcos por el Mediterráneo. Les queda una caminata bastante larga. Pero a la vez, y ahora ya entramos en terrenos peligrosos, hay un hombre que también está reuniendo gente. Este se está moviendo por el Valle del Rin. Es el conde de Michaud. Este hombre, vamos a ser claros, es un hombre que se cree un mesías. Tiene un como que él es especial. Y el mensaje él lo ha interpretado de otra manera. Él ha interpretado que hay que luchar contra los enemigos de Cristo. Y los enemigos de Cristo sí, están en lo que es Judea, lo que es los lugares santos. Pero también tenemos enemigos de Cristo en Europa. ¿Y quién son estos enemigos de Cristo en Europa? Los judíos. Los judíos, como sabéis, no podían dedicarse al campesinado y estaban muy limitados a la hora de los oficios. Se dedicaban a cosas, al comercio, al dinero, y vivían en las ciudades. Pues hay que acabar con los enemigos, ¿no? Hemos dicho. Se dedican a entrar en cada pueblo, cada villa, cada ciudad que se encuentran en el Valle del Rin y se dedican a masacrar a judíos. En Worms, Spira y en Mainz hay la gran masacre. Matan a unos 1.100 judíos. Hay muchos detalles sobre esto. Este se puede considerar como el primer pogromo sistémico en Europa. A partir de aquí vendrán unos cuantos más que finalizarán en la Segunda Guerra Mundial. Pues se dedican a entrar a las ciudades, buscan a los judíos, les extorsionan el dinero. Incluso hubo en algunos pueblos en que les decían que permitirían que sobrevivieran si les entregaban todo el dinero. Los judíos lo hicieron y, bueno, los masacraron igual. Muchos judíos se refugiaron en el palacio episcopal del obispo de Mainz, Maguncia en castellano, y los cruzados del conde entraron, derribaron las puertas y los masacraron allí mismo. Mujeres, hombres, niños, a todo aquel que era judío lo mataban. Esto es lo que está pasando en Alemania. Mientras, Pedro, el ermitaño, va avanzando con su grupo. También tienen una serie de problemas. También hay altercados, pero no al nivel del conde de Michaud. Os he comentado que cuando tú vas a la guerra, como un ejército, tienes que ir preparado. Pero no solo de armas vive el hombre. El hombre tiene que tener suministros, tiene que comer cada día. Y esto es muchas de las cosas. Cuando tú analizas una guerra, muchas veces el problema es que un ejército avanza demasiado rápido y su línea de suministros se alarga demasiado y es muy difícil mantener a tu ejército. Esto ha pasado toda la vida. Ha pasado durante toda la historia. Pues mientras la cruzada de los nobles o de los príncipes, como se le llamó, la Real
primera cruzada. Mientras ellos se estaban preparando, que estaban tardando meses, los protagonistas de hoy, los pobres, estos cuando fueron, se fueron sin nada. Lo que pudieron reunir en el momento. Y estamos hablando de grupos de 10, 15.000 personas. Que, bueno, y el de Pedro, unas 40.000, que tienen que comer cada día. Y van sin suministros. O se les han acabado muy pronto. Se dedican a arrasar cada campo que encuentran. Y esto está pasando en Europa. En las puertas de Hungría, al grupo de Gualterio, que es el primero que va lanzado, es el que va en cabeza, les dejan pasar con una condición: que paguen por lo que vayan a consumir. El grupo de Gualterio está de acuerdo, les hacen precio de amigo y ellos compran casi a costo. Cruzan Hungría más o menos sin problemas. Pero cuando llega Emicho para cruzar Hungría, el ejército húngaro no le deja pasar. ¿Por qué? Porque saben lo que han hecho. Saben lo que ha pasado en todo el Valle del Rin. Emicho, muy valiente, asedia un castillo, el castillo de Wisselburg. Aparece el ejército húngaro y hay una gran batalla. No es lo mismo luchar, por mucha gente que seas más, hombres sin ningún tipo de experiencia, porque no es lo mismo masacrar a civiles en un pueblo, en una ciudad, que luchar contra un ejército. Pues no es lo mismo que se junten un grupo de hombres y luchen contra un ejército bien preparado. Pues el ejército húngaro los masacra al grupo del conde Emicho. La mayoría de los cruzados mueren, sobre todo muchísimos de estos cruzados se ahogan en el río. Mucha gente de esta no sabía nadar y mueren en el río intentando huir de las huestes del ejército húngaro. El conde Emicho se vuelve a Alemania y de él ya no volvemos a saber nada más. Eso sí, sobrevivió. Bueno, vale, ya de 3 grupos hemos pasado a 2. Tenemos a Gualterio, que está cruzando Hungría. Y unas semanas después está llegando Pedro el Ermitaño. Gualterio llega a Belgrado. Belgrado hoy Serbia. En estos momentos, Belgrado está justo donde empieza el Imperio Bizantino. Hay un río que separa el Imperio Bizantino del Reino de Hungría. A la orilla del río está Belgrado, primera ciudad bizantina. Tenemos al gobernador de la ciudad, Nicetas. Nicetas ve venir a 15.000 personas y no sabe qué hacer. No tiene órdenes. No les deja entrar en la ciudad porque, a ver, las noticias corren y se sabe que esta gente viene con hambre, esta gente viene con ganas de rapiñar todo lo que se pueda y no le abre las puertas de la ciudad, pero, bueno, comercia con ellos en las puertas. Entonces, ¿qué hacen estos cruzados de Gualterio? Van a la ciudad que está en el otro lado del río, que es húngara, y hay una serie de problemas allí, y hay unos enfrentamientos, y cogen 16 armaduras del grupo de Gualterio en esta ciudad y las cuelgan de las murallas, como un aviso para navegantes. Esta ciudad es Semlín. Como curiosidad, hoy forma parte de la misma Belgrado. O sea, es como un barrio de las afueras. Eran 2 ciudades distintas en 2 países distintos, pero hoy por hoy es la misma ciudad.
Bueno, pues en Semlin han puesto las armaduras. Nicetas ya, el gobernador de Belgrado, ya les dice, bueno, pues ya podéis ir tirando ya en dirección a Constantinopla. Hay una serie de enfrentamientos también por un tema en un molino que le prenden fuego. Y al final Nicetas se cansa, tienen a un grupo de mercenarios y les dice a los cruzados de Gualterio que se vayan ya. Estos mercenarios van escoltando por el camino a los cruzados. Pero a la que un cruzado se despista, un cruzado se sale del camino, los matan. O sea, van dejando un reguero de cadáveres por todo el camino real. Unas semanas después, dejamos a este grupo de Gualterio dirección Constantinopla. Unas semanas después llega Pedro el Ermitaño a Semlin y ve las armaduras. Aquí pierden los papeles porque ven lo que significa. Igual pensaban que habían masacrado al otro grupo, pero se cabrean mucho los cruzados. Que sinceramente, es opinión mía, creo que Pedro no era una persona especialmente violenta, al contrario del conde de Michaux. Creo que aquí Pedro ya pierde un poco los papeles sobre el grupo. Y el grupo ataca a la ciudad de Semlin. Más de 4.000 muertos. Nicetas, desde el otro lado del río, ve lo que está ocurriendo y dice, esto no va a pasar a nosotros. Coge a toda la población de Belgrado y se marchan. Huyen. Dejan la ciudad vacía. El grupo de Pedro cruza el río, ven Belgrado vacía, la saquean y le pegan fuego. Están pegando fuego. Es que esto creo que es muy importante. Están pegando fuego a una ciudad de un país al que van a ayudar. Porque ellos van a luchar contra los árabes y turcos, musulmanes, para ayudar al Imperio Bizantino. Y esta ciudad es del Imperio Bizantino. Bueno, pues ya veis cómo se comportan los grupos de cruzados de los pobres. Van llegando a Constantinopla. Allí se encuentran con el grupo de Gualterio. Constantinopla, la ciudad más importante del mundo, probablemente. No, probablemente no, seguro. La ciudad más imponente, con las murallas más grandes, con los edificios más espectaculares que os podéis encontrar. O sea, para una persona que vivía en un pueblo del Loira o del Rin, encontrarse esa ciudad era como algo futurista. De estos cruzados, que ahora ya rondan los 50, 60.000, porque pensad que han ido muriendo muchos. Muchos han desertado porque han visto que, oye, pues Jerusalén no estaba tan cerca. O no estamos de acuerdo con esto que se está haciendo, y ya han vuelto a sus casas. Pero también se ha unido más gente. O sea que el grupo siempre ha ido variando el número. Nunca ha sido un número cerrado. Ahora son más, ahora son menos, pero rondan eso, entre los 50 y 60.000. Están en las puertas de Constantinopla. El emperador, el que demandó ayuda al Papa Urbano II, es Alejo I Comneno. Alejo no les deja entrar en la ciudad, salvo con una condición de que pueden entrar en grupos muy pequeños para comerciar. No les deja porque hay pánico a qué pueden hacer. Pensad que Constantinopla, el Imperio Bizantino ahora mismo, si veis un mapa de 1096, controla lo que son los Balcanes
hasta Constantinopla, pero ya lo que es la península de Anatolia está toda en manos de turcos selyúcidas. Que estos turcos selyúcidas no son los turcos otomanos que vendrán siglos después. Provienen más o menos de la misma región, de la Asia Central, pero no es el mismo grupo de personas. No son los turcos que hoy conocemos. Bueno, pero todo esto está en manos de estos turcos selyúcidas. Están casi en la frontera de Constantinopla. No la han asediado porque es muy difícil asediar Constantinopla. Esto lo conseguirán 400 años después. O 350 años después. Bueno, que me estoy perdiendo. Están en las puertas, no los dejan entrar, entran en grupos pequeños. Recibe a Pedro. Se queda un poco así, ¿no? Como diciendo, joder, yo quería que vinieran aquí un ejército profesional para que me ayudara a luchar contra los turcos, y me viene un grupo de personas que no van a saber luchar, que van a ser carne de cañón en cuanto luchen contra los turcos. Llegan a Alejo, ve que estos, mientras están afuera, están saqueando todas las villas que hay alrededor de la ciudad. Gente que vivía fuera de la ciudad, gente de dinero, les están saqueando, están robando incluso en las iglesias, y organiza a su armada, organiza sus barcos para trasladar a toda esta gente a la parte turca. Nada, algo que está muy cerca, muy cerca. Los traslada a Civitot, porque es que Constantinopla está casi tocando a la parte asiática, lo que es a la península de Anatolia, está al ladito. Pues los traslada a Civitot. Es como un fuerte que había ordenado construir los bizantinos para traer a señores ingleses que huían de Inglaterra cuando los normandos conquistaron la isla 30 años antes, y los mete allí. Pero lo primero que les dice a Pedro es: no ataquéis a los turcos, porque os van a masacrar. Esperar a que venga la cruzada de los príncipes, que están en camino, y una vez ahí, cuando hayan llegado, podréis servirles y formaréis parte de su ejército. Pedro dice que le va a hacer caso, pero Pedro ya no controla este grupo. Este grupo está instalado ya en Civitot. Este grupo está fragmentado entre nacionalidades. Por un lado tenemos a los franceses y por otro lado tenemos a los alemanes e italianos. Todos tienen prisa. Yo ya no sé hasta qué punto aquí ya tiene que ver algo la religión o ganas de ser ricos, porque todos nada más que quieren saquear ciudades, pueblos y ganar el máximo dinero posible. Y aparte, bueno, que hay hambre también. Los alemanes y los italianos, al mando de Reinaldo, se marchan de Civitot y deciden ir a hacer la cruzada por su lado. Van a un castillo cercano, que es Xerigordo. Son un grupo de unos 6.000 y conquistan el castillo. Pero es que esta gente no está preparada. Esta gente no sabe cómo funciona. Los turcos tardan poquísimo en llegar al castillo. Y no lo atacan. Simplemente les cortan los suministros. Cortan los pozos, evitan que el agua llegue al castillo. 8 días aguantaron, bebiendo sus propios orines, matando a los caballos que tenían para beberse su sangre.
pero 8 días después se rinden. Ya veis que no son unos grandes combatientes. Los turcos les dicen que os convertís al Islam o os mataremos. Algunos se convierten al Islam y todo aquel que no se convierte es asesinado allí mismo. Aquí entramos en un momento delicado, porque según las fuentes que veas, te dicen una cosa o te dicen otra. Pedro se va a Constantinopla a pedirle suministros a Alejo porque se están muriendo de hambre. Por lo visto, Pedro ya ha perdido el control total de este grupo humano, mientras sus grupos van haciendo ataques a las aldeas cercanas que están en manos de los turcos selyúcidas musulmanes, pero son gente cristiana, gente que son cristianos como ellos. Pues saquean sus ciudades, sus pueblos, sus casas y matan a todo el que ven. El grupo de Cibetot se ha quedado a manos de Gualterio, mientras Pedro está en Constantinopla. Pero los turcos hacen una jugada maestra. Los turcos dicen, mediante espías que tienen metidos dentro de este grupo, de Cibetot, empiezan a correr el rumor de que los cruzados alemanes, los de Reinaldo, que están todos muertos o convertidos al Islam, han llegado a Nicea, que está a unos 30-40 kilómetros, y la están saqueando. Nicea es la ciudad más importante de la zona. Esto a algunos les hace los ojos chiribitas y dicen: ¿cómo que aquellos que se han ido, los alemanes, se están haciendo de oro y nosotros no? Y nos estamos muriendo aquí de hambre. Pues empieza a haber una división dentro de este grupo. Gualterio empieza a perder poder y aparece un hombre que es Godofredo Burel, un tío que se quiere ir hacia Nicea y saquearla también. Gualterio dice que no, que hay que esperar a que venga Pedro el Ermitaño y los príncipes, que venga la cruzada grande, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar fuera de aquí. Godofredo lo acusa de cobardía y bueno, imaginar esa época, el honor, tal, deciden salir e irse a Nicea. Y aquí es cuando volvemos al principio. Cibetot se vacía de hombres que se van a Nicea a asaltarla. Allí en Cibetot se quedan mujeres, niños, ancianos y los enfermos o heridos. Pero es que es algo que estamos viendo durante todo el programa. Esta gente no tiene ni idea de cómo funciona un ejército. Lo primero, salen sin enviar exploradores. Es de primero de campaña militar que delante tuyo tienen que ir exploradores para ver qué se van a encontrar por el camino. No envían exploradores, van haciendo ruido, hablando, cantando, nos vamos de excursión, salen todos juntos, caminos polvorientos, 15.000 personas levantan una columna de polvo que a 3 kilómetros más para allí, en el desfiladero, en Dracón, les están esperando los turcos. Les están esperando arriba de las colinas. En cuanto llegan, los masacran a flechas. Es que les es facilísimo. Tiro al pichón. Los tienen a todos juntitos. A la que, mientras los primeros
quieren volver hacia atrás, los de atrás no saben qué está pasando y continúan empujando. Es un cuello de botella y los tienen a todos juntos y los empiezan a masacrar. Algunos pueden huir, la caballería, como os comentaba al principio, los masacra y entran en Cibetot, sin ningún tipo de resistencia. Masacran a la mayoría de los que se encuentran allí y a los niños, a mujeres, los capturan como esclavos y se los llevan a Asia Central. Y aquí les perdemos la pista. Este grupo, que eran unos 18.000, 15.000 mueren en el desfiladero. 3.000 logran huir y se meten en un castillo abandonado. Lo defienden como pueden. Los bizantinos ven lo que está ocurriendo y envían barcos para ayudarlos y pueden sobrevivir. Esta gente luego se integrará dentro de las cruzadas de los príncipes. ¿Sabéis quién está entre ellos? El instigador de todo esto, Godofredo. Godofredo sobrevive. No así Gualterio, que murió en el desfiladero ensartado entre 7 flechas. ¿Y Pedro? ¿Qué pasa con Pedro? Lo que os comentaba. Pedro, aquí hay varias versiones. Pedro se fue a buscar suministros, pero es que no volvió. No volvió nunca a Cibetot. Se quedó en la corte de Alejo. ¿Por qué? Pues hay la versión de que estaba esperando los suministros, que no se los daban y él seguía allí esperando. Y luego está la otra versión de que los abandona. Abandona al grupo de Cibetot porque ya no lo controla, porque ya no puede hacer nada, porque su misión se ha acabado allí. Él puede controlar a un grupo de gente crédula, pero no a un grupo de salvajes que van a hacer lo que sea por enriquecerse, por sobrevivir, por las razones que sean. Pero es que nunca volvió. Y tiempo tuvo. Pedro se unió a la Cruzada de los Príncipes y fue como el capellán de esta cruzada. En la toma de Jerusalén en 1099, 3 años después de todo esto, él estuvo allí, él entró en Jerusalén, estuvo arengando a las tropas. Que la toma de Jerusalén poco tuvo de cristiana, porque los cruzados masacraron a toda la población civil de la ciudad. En Twitter, @melcaniano, con K. Bueno, y este ha sido el final de la historia de la Cruzada de los Pobres. Pedro murió en Europa en 1115. Él fue de los pocos que sobrevivieron a toda esta movida. Lo curioso es ver la cara. Me hubiera gustado ver la cara de Alejo I, que esperaba un ejército para ayudarle y se encontró a una horda de campesinos que venían a luchar contra los turcos en nombre de Cristo y sabía lo que iba a ocurrir perfectamente. ¿Para qué sirvió esta cruzada? Pues esta cruzada sirvió para que el sultán selyúcida se confiara. Porque se pensaría que todos los cristianos eran así. Y dijo, esto va a ser la repanocha. O sea, ya pueden venir los que quieran, que los vamos a masacrar a todos. Y vamos a conseguir un montón de esclavos. Pero lo que vino después era un ejército serio. Un ejército de nobles, casi todos franceses. Es una cruzada más bien francesa. Que venían con sus tropas muy bien preparadas. Y toda esta confianza que tuvo, el sultán lo pagó muy caro. Porque esta cruzada, la de los príncipes, esta fue un éxito. No sé si fue la única que fue un éxito, de las 9 que hubo. Bueno,
Espero que os haya gustado esta historia. No sé si la conocíais. Es muy desconocida. Siempre escuchamos los nombres, ¿no? De Ricardo Corazón de León. Bueno, pues lo típico. La época de Robin Hood y todas estas cosas. Las cruzadas, la toma de Jerusalén. Pero este camino a la muerte y lo que eran, porque es que realmente se convirtieron en una plaga de langostas que arrasaban todo lo que se encontraban, que hicieron este grupo humano de 40.000, 50, 60.000 personas, que dejaron todo lo que tenían en casa para ver un futuro mejor, para ganarse un sitio en el cielo. Y lo que dejaron muchos de ellos fueron sus huesos en un desfiladero en Dracón. Que por cierto, no sé si es leyenda. Esto, a ver, lo pongo un poco en duda. No lo sé. He leído por ahí que, claro, estos cuerpos, estos 15.000 muertos, se quedaron allí. Sus huesos se fueron quedando en el camino. Y años después, para reconstruir partes de las murallas de Nicea, que esta ciudad fue muy importante en su momento en el mundo romano. Bueno, que me voy. Utilizaron estos huesos, la pasta que se hizo con ellos de los años y años, que pensaban que eran como una especie de argamasa, la utilizaron para las murallas de Nicea, pues reconstruirlas un poco, pues para ponerlas un poco al día. Y se utilizó los huesos de estos desgraciados que estuvieron en Cibetot. En fin, espero que os haya gustado. Ya sabéis dónde tengo las redes. Las tengo ahí abajito en la cajita de descripción. Si os ha gustado el programa, le dais un me gusta, me hacéis un comentario. Y nada, soy Tony de Melk y nos vemos en el siguiente episodio. Así que, adiós.